Muchísimas gracias, doctor Burgos, por concederme el turno de palabra. Muy brevemente quisiera dar las gracias, como no, al Colegio de Abogados y Abogadas, al doctor Tiffer, a don Elías Carranza, que su presencia me inquieta y me genera y me motiva para hacer una buena intervención por tanto que ha hecho y tan bueno que ha hecho para todos nosotros y para la humanidad, se podría decir. Y, como no, al público por ese carácter estoico que les hace seguir aquí con nosotros hasta el final del Congreso, con lo cual a todos muchísimas gracias y espero que, como ha señalado el doctor Burgos, la intervención les parezca interesante, o al menos lo que me gustaría hacer también a estas horas del día es generar inquietudes, preguntas, reflexiones que no tenemos por qué contestar hoy ni en este momento, sino que nos vayamos a casa y más adelante en el tiempo podamos seguir encontrándonos en el futuro y buscar posibles respuestas. Para ello, a raíz del título de esta mesa, de esa sesión, pues vamos a analizar perspectivas de futuro, reflexionando en torno al sistema español de justicia juvenil, que ya en los 2 días del Congreso el doctor Montero nos ha expuesto las líneas generales en el ámbito internacional, nacional, y tomando gran parte de todo lo que don Tomás Montero nos ha expuesto, pues me gustaría hilarlo con las ideas o preguntas que yo quiero lanzar. A modo de introducción, explicarles en este tiempo de 15-20 minutos, que seguramente vaya a incumplir, una delimitación conceptual que ya en sí misma considero que genera ya posibles preguntas o retos de futuro, cuáles son las posibilidades de aplicación de mecanismos de conciliación o reparación extrajudicial en el sistema español, cuáles son esos retos de futuro, que van a ser 5 que les quiero plantear, y unas conclusiones finales. A modo de limitación conceptual, pues me gustaría tomar la definición que de proceso restaurativo hace el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en la Resolución 2012 sobre principios básicos para la aplicación de los programas de justicia restaurativa en materia penal, y destacando, como siempre digo a mis alumnos, en rojo lo importante. Es decir, cuando esta definición de proceso restaurativo habla de que participe la víctima, el delincuente, creo que es algo que todos damos por sentado cuando hablamos de justicia restaurativa, de justicia reparadora, de justicia restitutiva en el ámbito de la mediación penal juvenil. Pero hay un tercer elemento que siempre en las definiciones se habla de ello, que siempre cuando se definen o se articulan protocolos también se incluyen, pero es el de la comunidad. Creo que si queremos que la justicia restaurativa avance en nuestra sociedad, es muy importante que la comunidad ciertamente adquiera y tenga su papel activo en los procesos de justicia restaurativa, porque además esta definición así lo dice: cuando proceda, cualquier otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito participen conjuntamente de forma activa de la mano de un facilitador. También en rojo, ¿por qué? Por lo importante de que esos facilitadores no sea cualquier persona, sino que sea una persona con formación especializada, con dedicación. Anteriormente en la mesa se decía personas con vocación. Da igual los títulos que tengamos, es importante, lo fundamental es la vocación, la pasión. Yo siempre digo que trabajar con menores, trabajar en justicia juvenil, es un trabajo 24 horas al día. No hay límites horarios para ello, con lo cual creo que esas personas son las que tienen que liderar estos procesos restaurativos de la mano de la víctima, el delincuente y la comunidad. En España, las posibilidades de aplicación de los procesos de justicia restaurativa, que venimos a llamarlos como mediación penal juvenil, cuando realmente la ley se refiere a ellos como conciliación o reparación extrajudicial entre el menor y la víctima, lo incluye en 2 estadios que anteriormente el doctor Montero nos ha definido. En la fase de instrucción, una vez que ya se ha incoado el procedimiento, se puede llevar a cabo un acuerdo con las consecuencias que anteriormente se señalaron, y yo voy a detenerme en los requisitos, y después, una vez que ya se ha iniciado la sanción, cumpliendo con el periodo de seguridad y otros requisitos, también se podría llevar a cabo un acuerdo. Es decir, para entendernos, antes de que se celebre el juicio, podía existir un acuerdo, y una vez que ya se ha iniciado o se ha ejecutado gran parte de la medida, pues también se puede llevar a cabo ese acuerdo. Lo que más me interesa son cómo el legislador ha constreñido las posibilidades de que esa conciliación o esa reparación entre el menor y la víctima se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque exige que estemos a la gravedad y a las circunstancias de los hechos y del menor. En segundo lugar, exige que exista una falta de violencia o intimidación graves. Además, el apartado D exige que nos encontremos ante un delito menos grave y lo que hoy en día serían delitos leves, hasta el año 2015 que se denominaban faltas, las contravenciones
en la legislación costarricense. Por tanto, vemos que hay muchos elementos de carácter jurídico, fundamentalmente, a excepción del apartado A, que van a delimitar cuándo se puede o cuándo no se puede llevar a cabo una conciliación o una reparación entre el menor y la víctima. En el artículo 51, es decir, ya cuando hablamos de sustitución de la medida, el menor se ha celebrado la audiencia, se le ha declarado responsable, se le impone una medida, pues se permite en el artículo 51 que se sustituya o se deje sin efecto esa medida por un acuerdo también alcanzado siempre y cuando el acuerdo o la reparación que se acuerda y el tiempo efectivo de la duración de la medida que se ha ejecutado expresen suficientemente el reproche que merecen los hechos cometidos por el menor. Aquí, y lo hablaba anteriormente con el doctor Montero, no es necesario que se cumplan los requisitos del artículo 19, pero sí que el tiempo efectivo de cumplimiento de la medida sea lo suficiente a efectos a efectos jurídicos del reproche que merecen los hechos cometidos por el menor. Una vez que hemos definido, fundamentalmente esos son los dos grandes pilares, ¿no? Cuando explicamos mediación penal juvenil en las facultades de Derecho en España, fundamentalmente explicamos el artículo 19 y el artículo 51, porque hay un anterior que ahora veremos, que es el artículo 18, cuando se permite que ni siquiera incoemos el expediente contra el menor por la corrección en el ámbito educativo o familiar. Pero con este escenario, un breve escenario jurídico que he delimitado, pues vamos a hablar ya del fondo de la intervención, que son esos retos de futuro en la justicia restaurativa penal juvenil. En primer lugar, me gustaría plantear que ciertamente se reafirme socialmente que la justicia restaurativa es una vía más de resolución del conflicto penal. ¿Qué quiero decir con esta afirmación? Que todos nosotros, creo, o espero, los que estamos aquí reunidos, somos firmes creyentes de la justicia restaurativa. Pero lo que hace falta es que nosotros no seamos los creyentes, sino que quienes están fuera crean en esto. Y que no entiendan la justicia restaurativa como impunidad. O, ¿habéis visto? Un menor comete una infracción y no ocurre nada. Va a un encuentro, a una reunión, a un acuerdo y después no pasan más cosas. Hace falta que este discurso que aquí todos defendemos de una forma muy convincente, sigamos haciéndolo fuera de estos muros, fuera de nuestros lugares de trabajo. Que sensibilicemos a la sociedad de que ciertamente la justicia restaurativa, la mediación penal juvenil, es una vía más de resolución del conflicto penal. Y no lo digo yo, también lo afirman autores muy conocidos, entre ellos he elegido a Asunción Colás, también conocida por el doctor Tomás Montero, quien afirma que la concepción moderna de la mediación no es incompatible con el respeto al derecho penal y los principios que lo inspiran. Es decir, que trabajemos la mediación penal juvenil y la justicia restaurativa no como, luego lo digo, no desde el buenismo de que aquí no ha pasado nada, sino sí, ha pasado algo y hay una reacción del Estado, porque al fin y al cabo es el Estado el que regula, el que articula los mecanismos para que se alcance ese acuerdo final de reparación extrajudicial. Y además, no quiero extenderme mucho con esa slide, por todos los efectos positivos que aquí pueden ver, tanto para el delincuente, para la víctima, para la comunidad. Efectos positivos que es necesario que además no se queden en nuestros despachos o lugares de trabajo, sino que los plasmemos en investigaciones y estudios de evidencia científica, de base científica. ¿Para qué? Para que cuando las otras corrientes, otros colectivos u otros lobbies de presión que actúan en contra del sistema de justicia juvenil o vayan en contra de la justicia restaurativa, digamos, no, es que lo que decimos está fundamentado, y lo hablábamos también antes con el doctor Tomás Montero, está fundamentado en estudios, en artículos doctrinales que evidencian que un proceso de justicia restaurativo bien hecho, con un programa de intervención riguroso y serio y con un periodo posterior de evaluación y seguimiento, es positivo. Es positivo no solo por esa expresión de que en ocasiones se escucha, y todos hemos escuchado, una expresión de la mediación como algo, no, digamos, algo idealista, positivo, etcétera, la sociedad. No, es que hay mucho más de fondo, y es que ciertamente al delincuente y a la víctima les cambia por dentro. Y también tiene que cambiar a la sociedad en su percepción de la delincuencia juvenil. El segundo reto sería, una vez que hemos dicho esto, sería extender el ámbito objetivo de aplicación. Y lo digo desde la legislación penal juvenil española. ¿Por qué exigir que haya una ausencia de violencia o intimidación grave? Esto ya introduce un elemento de distorsión en la interpretación y en la aplicación de la norma. ¿Qué es intimidación grave? ¿Qué es violencia grave? Y esto podríamos dedicarle muchísimas horas
yo en mi tesis doctoral he dedicado muchos cientos de páginas, qué es intimidación grave, qué es violencia grave, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un elemento que distorsiona la aplicación del precepto. Y además, ¿por qué exigir que se trate de delito menos grave o falta? Estoy absolutamente de acuerdo con todas las observaciones que anteriormente Alejandro Montero ha realizado cuando decía no hay que dejar solamente la justicia restaurativa para los delitos de poca monta. Creo que ha usado esa expresión, ¿no? o poco importantes. No, pues si realmente creemos en ello y tenemos que hacer posible ese cambio social, tenemos que ir hasta dónde podemos llegar para que la justicia restaurativa efectivamente genere ese cambio en el infractor y genere ese cambio en la víctima. Y es más, es que algunos autores hablan que el legislador español tuvo una cierta relajación cuando redactó el artículo 18 y el artículo 19, porque mientras que el artículo 19 requiere que no exista violencia o intimidación grave, el artículo 18 requiere, para esa corrección en el ámbito familiar y educativo, que no exista ni violencia ni intimidación. Entonces, ahí hay un desequilibrio de categorización de la violencia o la intimidación que puede generar cierta distorsión para efectos muy similares como son los del artículo 18 y el artículo 19. Por lo tanto, el segundo reto que me gustaría plantearles es extender el ámbito objetivo de aplicación de la mediación penal juvenil. Y sé que esta slide puede generar cierta polémica, pero ya que vamos a extender ese ámbito objetivo de aplicación, ¿por qué no superar la barrera en ciertos delitos? Y empiezo por el más complicado, violencia de género. ¿Por qué el más complicado desde mi punto de vista desde la legislación española? Porque la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género en España prohíbe de forma expresa la posibilidad de aplicar mecanismos de mediación en casos de violencia de género. Pero casi 14 o 15 años después de su aprobación ya hay artículos doctrinales que defienden que es necesario iniciar un cambio de chip, un cambio de óptica hacia estas cuestiones e introducir en cierta medida estas posibilidades ante este tipo de delitos. Evidentemente habría que examinar muy en concreto ante qué tipo de situaciones, víctima, delincuente, etcétera. Y como planteo al final de la slide, o en su defecto, que empecemos a introducir la mediación, la justicia restaurativa como un mecanismo de prevención del delito. Es decir, cuando salta el primer incidente, tanto en violencia de género, en acoso escolar o violencia intrafamiliar ascendente, cuando saltan, cuando tenemos noticia de esos primeros incidentes que ocurren, que podamos aplicar la mediación como prevención, por ejemplo, en acoso escolar. Yo que estoy muy vinculado al estudio del acoso escolar y la formación de mediadores que van a trabajar en un futuro en colegios, siempre les planteo, claro, también desde ese cierto buenismo, ¿no? Mediación escolar siempre, ¿no? Es que si aplicas mediación escolar siempre, es que al final a la víctima le puedes hacer muchísimo más víctima y le puedes abocar incluso a situaciones de suicidio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mucho cuidado cuando alentamos la mediación. Tenemos que saber en qué supuestos concretos y ante qué casos. Pero sí que es cierto que no podemos, ayer pensando o repensando la presentación, no podemos seguir constreñidos. No es que mi legislación dice esto, no es que mi protocolo de actuación dice esto, no es que mi región me dice esto. Bueno, sí, todos tenemos un marco normativo, un marco de actuación, pero si nunca nos enfrentamos a romper ciertas barreras, pues nunca la legislación ni la sociedad nunca avanzaría. Cuarto reto, pues la necesidad de articular filtros de casos en los cuales efectivamente la justicia sea pertinente. Esto puede ser contradictorio a las 3 slides previas, porque si las 3 slides previas lo que intentaba hoy les quería invitar a pensar es vamos a ampliar los límites de la mediación penal juvenil, con esta cuarta lo que les planteo es sí, pero con cuidado a los casos efectivamente concretos. ¿Y por qué planteo esto? Porque en ocasiones también tendemos a buscar hacer crecer las estadísticas de, es que en mi región se hace mucha justicia restaurativa, es que en mi país lo que prima es la justicia restaurativa. Sí, pero es que ¿qué ocurre o qué efectos hay a posteriori? Como comentaba con un experto de la Comunidad de Madrid hace una semana, hablándoles sobre esa intervención, ¿qué ocurre? Que en ocasiones lanzamos al menor y a la víctima a un proceso restaurativo, pero resulta que el haber intervenido de una forma intensa y continuada en el tiempo ha hecho que después vuelva a delinquir o se vuelvan a repetir este tipo de infracciones. Y hablo en concreto de casos de violencia intrafamiliar ascendente, donde por no intervenir quizás con un internamiento con el hijo que ha pegado a sus padres, vamos a un proceso restaurativo. Pero en ocasiones eso puede tener perjuicios de futuro. Otra idea que nos puede plantear esto es, bien,
vamos a justicia restaurativa, pero que eso no sea excluyente de una intervención educativa terapéutica intensa y continuada en el tiempo. Es decir, una vez más, tenemos que ser creativos. Si algo requiere nuestra profesión es ser creativos, pues seamos creativos, avancemos en las propuestas y que podamos ir a procesos restaurativos, pero ¿por qué no también vincularlo a programas de intervención o sustitutivos, como planteábamos anteriormente, que garanticen que, además del acuerdo efectivo, se va a trabajar con el menor en un futuro para evitar la reincidencia? Y todo ello, ¿por qué? Pues porque no podemos apoyar la justicia restaurativa desde ese buenismo al cual antes hacía referencia, o, como en ocasiones ha ocurrido en algunos países, para promover la reducción de costes. Porque, claro, es mucho más económicamente rentable quizás un programa de justicia restaurativa que un programa terapéutico, de intervención psicológica, de internamiento, etcétera, etcétera. Y finalmente, no sé cómo voy de tiempo, pero finalmente el apartado quinto quería plantear la necesaria especialización del facilitador, del mediador, de quien lleva a cabo ese proceso restaurativo, con formación interdisciplinar desde los 3 puntos de vista fundamentales que entiendo debe tener cualquier facilitador, como es el derecho, el trabajo social y la psicología. ¿Y todo ello por qué? Porque tenemos que valorar muy mucho el trabajo que estos facilitadores hacen con los niños, niñas, adolescentes, infractores, con las víctimas, y sobre todo el trabajo más arduo que puede llegar a ser trabajar con los representantes de esos niños, cuando los dos son menores de edad, que en ocasiones, en el más alto porcentaje, van a ser sus padres. Con lo cual, el trabajo que estos profesionales hacen debe estar muy reconocido, correctamente valorado por la sociedad y con la formación previa, ya sea autónoma del profesional o por parte de los entes públicos. Y como conclusiones, después de esta tormenta de ideas, ¿qué me gustaría plantear? Pues una serie de preguntas que no tenemos por qué responder ahora. ¿Está preparada nuestra sociedad para acoger con amplitud la justicia restaurativa? Pues quizás sí, quizás no. ¿Cómo se conjuga ese afán por promover la justicia restaurativa con la sociedad de la seguridad y la sociedad del miedo, que está presente, por ejemplo, en muchas reformas legislativas? Si yo lo hablo desde el punto de vista político-criminal español, las últimas reformas, tanto de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor como del Código Penal, están inspiradas por estas corrientes. Antes lo hablaba con don Elías. ¿Qué hacemos con la implantación del llamado derecho penal del enemigo y el llamado derecho penal del menor enemigo? Porque hoy en día parece que el menor, cualquiera de nosotros, vamos por la calle y vemos un menor así, en grupo, ¿no? Como decíamos antes, es que los niños tienen que estar en grupo, porque si no, no serían niños. No, pero vemos un grupo y ya nos cruzamos de acera, ¿no? O vamos a otra calle, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque ya parece que el menor siempre es enemigo. Y sobre todo la pregunta más importante, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar como personas, como sociedad, en el ámbito de la justicia restaurativa? Y dicho eso, pues creo que afortunadamente tenemos un largo recorrido que alimentar, que recorrer en pro de la justicia restaurativa, pero siempre, desde mi consideración, desde el rigor y desde la exigencia y la excelencia profesional. Y para ello, ¿qué hace falta? Recursos, tiempo y especialidad. Así que nada más, muchas gracias y dedicados a su exposición.